Hola sextucaníacos, te saluda tu amigo Santiago Taboada. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que titula SUNAFIL y su rol fiscalizador en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para hablar del tema, hoy nos acompaña el amigo Gary, que es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Gary, por favor, preséntate. Hola Santiago, permítame inicialmente brindar un saludo cordial por parte del superintendente Michel Guevara Varela y también por parte de toda la SUNAFIL. Yo soy Aristóa Zambrano, especialista de seguridad y salud del trabajo de la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. Gary, si quisiera por favor nos comentes un poquito cuál crees tú que es la percepción de las empresas, los empresarios, desde el año 2014 hasta ahora que viene funcionando SUNAFIL, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la percepción que ellos tienen, ¿no? Más como ente, muchas veces escuchamos SUNAFIL y dicen no vamos a sancionar de repente, ¿no? ¿Cuál crees que tú que es la percepción sobre este tema, ¿no? De manera general, la SUNAFIL hacia la población tal vez pueda tener un punto de vista bastante punitivo, sancionador. Sin embargo, hay que entender que la SUNAFIL tiene más roles. SUNAFIL no solamente se limita a fiscalizar, sino también supervisa y también previene, promueve, en este caso, el cumplimiento normativo, tanto del tema sociolaboral como el de seguridad y salud del trabajo. Bien, ¿y cuáles son los canales de comunicación normalmente, ¿no? Porque en sí hay empresas, hay todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Pero muchas veces las empresas pequeñas no tienen los recursos necesarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios para que ellos puedan acceder de repente a una asesoría por SUNAFIL? ¿Cómo se podrían ellos comunicar? Claro, en este caso, hace referencia a lo que llamamos asistencia técnica, va a ser necesario que ese empleador solicite a la intendencia regional que le corresponda, de acuerdo a la región en la que estás. Caso de Lima Metropolitana es la ILM. Ahora puedes ir por mesa de partes, ya sea presencial, claro, o mesa de partes virtual de la SUNAFIL, direccionado, como ya he indicado, a la intendencia que corresponda. Y hay un plazo de respuesta, ¿no? Si yo, por ejemplo, envío un correo hoy, ¿hay un plazo para que ellos me puedan responder? Existe un plazo que se maneja dentro de manera interna, en el cual deberían de aceptar o de negar de acuerdo nuevamente al tema de competencias, porque claro, es importante recordar que SUNAFIL tiene una competencia específica. Exacto. En este caso, si hablamos de competencia de SUNAFIL, nos vamos a referir al régimen 728, es decir, sector privado. ¿Y en qué ha cambiado un poco, digamos, la función, si se puede decir así? Porque antes del 2014, ¿no? Todo lo veía el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hoy en día, ¿en qué favorece, en este caso, la creación de SUNAFIL? Claro, en este caso, la SUNAFIL, y debido a esta ley que la crea, esta llega a ser actualmente como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, de una manera ya como órgano de técnico, va a tener más funciones, va a tener mayor personal con una finalidad tanto pues de fiscalizar como el tema de prevenir y supervisar. Y a lo largo de, digamos, de estos años, ¿cuál crees tú que es la infracción más frecuente de estas empresas, ¿no? De las empresas que recién están naciendo, ¿no? O las que tienen ya más tiempo en el mercado, ¿no? Digamos, ¿cuál es el incumplimiento más frecuente que existe hoy en día? Excelente. Si nosotros hacemos referencia a seguridad y salud del trabajo y hablamos de la materia más infraccionada, acta de infracción, es la gestión interna del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La siguiente es el tema de formación e información, muy relacionada al tema de las capacitaciones. Muchas veces las capacitaciones no son adecuadas, no tienen esa característica principal, es de que deben de ser inherentes al riesgo del puesto de trabajo. Son capacitaciones generales o capacitaciones que no son adecuadas y tampoco suficientes. La siguiente a esta es el tema de condiciones de trabajo, ya también relacionado con el tema estructural, las maquinarias. Posterior, la siguiente es el tema de plan y el programa anual de seguridad y salud del trabajo. Muchas veces no toman en cuenta esas tres características, tiene que ser de acuerdo a la actividad de la empresa, la cantidad de trabajadores, de acuerdo al sector. Es necesario realizar una evaluación previa para elaborar este plan y este programa. Finalmente, estaríamos hablando de dos temas importantes. Uno, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y el otro es el tema de la identificación del peligro y evaluación del riesgo y medidas de control. Son esos, es ese orden de acuerdo a materias.
Y dentro de lo que es el programa de capacitaciones o las capacitaciones, hoy que se vive bastante en lo que es la virtualidad, ¿cuál crees tú que es la recomendación para de repente desarrollar esta capacitación? Por ejemplo, yo lo que he podido ver cuando hago unas auditorías, veo que ponen la capacitación, ¿no? Seguridad en mi hogar, no sé, ponen así, ¿no? Y yo cuando le pregunto, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con el puesto de trabajo, ¿no? Eso te va a ayudar a prevenir una enfermedad, un accidente dentro del lugar de trabajo. Entonces, y así pueden haber varios casos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que de repente tú consideras que pueda tener en cuenta un empresario, un especialista en seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de sus capacitaciones, ¿no? En este caso, el orden que se debería de tomar es primero empezar con un IPRC. Esa herramienta que muchas veces lo dejamos de lado, porque yo con el IPRC voy a identificar el peligro. Una vez calculo el riesgo, ¿qué voy a decir? Bueno, en este caso, de acuerdo a ese peligro, tengo la necesidad de hacer una capacitación específica. Por ejemplo, si he detectado un peligro ergonómico, una capacitación sobre el tema de ergonomía. Teniendo este IPRC, yo lo puedo utilizar para poder elaborar este programa de capacitaciones para el próximo año. Y hay que recordar algo importante, ¿no? Que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo cumple con este tema del ciclo de mejora continua. Si este año no he acabado el tema de las capacitaciones, si este año tal vez no he identificado las capacitaciones adecuadas, al próximo año, con un diagnóstico anual, voy a poder elaborar un programa, un plan más adecuado en referencia a las capacitaciones. Sí, es un tema, ¿no? Porque a veces nos llaman y preguntan, Santiago, ¿qué capacitaciones me recomiendas? ¿O qué monitoreos puedo hacer, no? Yo le digo, pero eso debe estar detallado en tu IPRC. No, pero el otro año nos recomendaron esto. Es que yo, mira, te puedo dar una orientación general, ¿no? Pero todo eso corresponde a un análisis, ¿no? Que debe estar detallado en tu IPRC porque en función a los controles que tú has detallado, te van a pedir sustentar, ¿no? Y muchos caen en ese gran error. Y efectivamente, como tú dices, ¿no? Eso también, digamos que es una falta muy frecuente hoy en día que cometen las empresas. Entonces, y el otro referente a lo que es el programa anual, ¿qué recomendaciones le darías, digamos, ahí a las empresas, ¿no? O a los que especializan en seguridad y salud en el trabajo, para que no de repente caigan en el error, ¿no? de poner algo que no corresponde, básicamente, ¿no? Claro, en este caso, para el tema del plan, el programa anual, digamos, hagamos un caso de que todavía no tiene su plan y su programa, claro, siempre es necesario empezar con la línea base. Exacto. Para ello, la herramienta que te da la normativa es la Resolución Ministerial 050-2013-TR, claro, y justo en el anexo 3, ahí está todo el lineamiento, una lista aproximadamente de 205 preguntas, para que tú puedas evaluar, para que puedas evaluar cuál es mi estado, cuál es mi situación como empresa. Sabiendo ese estado inicial, tú ya vas a poder identificar cuáles son tus problemas dentro de este sistema inicial. De acuerdo a ello, tú ya planificas y utilizas el modelo de la 050-2013-TR, ¿no? En este te va a dar 23 ítems. Claro. Dentro de lo que es el plan se desarrolla lo que es el programa anual de SST. Recordamos que el tema del programa de SST es un tema ya calendarizado, es un calendario, ya claro, relacionado con los objetivos, el presupuesto, el responsable que ejecuta, el responsable que supervisa. Claro. Y es fundamental, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras entidades, y el programa anual ya lo están haciendo desde septiembre, ¿no? O sea, del año, ¿no? Un año, de los meses atrás, ¿no? Antes de empezar enero, ¿no? Y efectivamente, porque es un plan, ¿no? O sea, corresponde a una planificación. Entonces yo tengo que ver y tengo los recursos necesarios para hacer eso, ¿no? Y estas capacitaciones que se me viene a la mente, ¿no? Estas capacitaciones que da SUNAFIL, que veo también, y si tengo trabajadores que son, digamos, todos administrativos, yo los podría incluir dentro de mi programa de capacitaciones. ¿Tú crees que es se me ocurre ahorita, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Lo puedo incluir porque hay un programa que tiene SUNAFIL también, ¿no? Donde te dice a tales fechas se va a hacer tales capacitaciones. ¿Me puede servir a mí para incluirlo dentro de mi programa de capacitaciones? En este caso, que eso es lo que yo te recomendaría. Claro. Cada una de las empresas tiene su propio puesto de trabajo. Exacto. Y cada puesto de trabajo va a ser una realidad diferente. Exacto. Y cuando nosotros hablamos de capacitaciones, vamos a hablar de qué riesgos podrían haber en ese puesto de trabajo y qué capacitaciones yo debería dar. Si yo de manera general, genérica, observo tal vez una capacitación de SUNAFIL, te podría servir para aprender, Sin embargo, la pregunta es, ¿va a ser suficiente para tu realidad en tu puesto de trabajo?
Gary, me comentaste un poquito sobre los incumplimientos de las empresas referido a lo que es investigación de accidentes, ¿no? Entonces, más o menos quisiera que nos puedas lucidar qué ocurre cuando existe un accidente fatal, un accidente mortal con el empleador. ¿Cuál es el rol de fiscalización en ese momento? Es un buen punto, ¿no? Sí. Cuando nosotros hablamos del accidente mortal, hay que recordar que el empleador tiene una obligación, Claro. que debe reportar este accidente dentro de las 24 horas de ocurrido al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, SUNAFIL debe de enviar a un inspector a realizar la investigación de accidentes a la brevedad. Puede llegar al mismo día, al día siguiente, pero debe de llegar. Ya. Él llega y empieza a realizar la investigación de este accidente. Claro. Ahora, el tema de investigación de accidente va a depender de diferentes metodologías, ¿no? Claro, En este caso, nuestra finalidad va a ser buscar la causa raíz en caso de investigación de accidentes. Exacto. Ahí quisiera de repente ver, entonces entiendo que el especialista de la empresa X va a hacer su investigación como él mejor considere, y muy aparte el inspector de SUNAFIL va a hacer otra investigación con la información que de repente le podría pasar también la empresa, ¿no? Se me ocurre. Exacto, ¿no? Sí, SUNAFIL hace su investigación, pero para la investigación Exacto. del accidente mortal en este caso, Exacto. y también el empleador tiene la obligación, es parte de su obligación, Exacto. realizar esta investigación de este accidente de trabajo. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de investigación de accidentes de trabajo, existen diferentes metodologías y para ello necesitamos evidencias, Exacto. desde documentarias, testimonios, fotografías y entre otros. ¿Y cuál es la responsabilidad en este caso del empleador, ¿no? Porque me ha pasado bastante, es que a veces la empresa X me contacta y me dice: Santiago, ya bueno, yo ya no quiero ser responsable del tema de seguridad en el trabajo y quiero contratar una empresa que me brinde estos servicios. Y yo le escucho, ¿no? Pero efectivamente, y a veces los empresarios no quieren escuchar esta palabra, o sea, ellos siempre van a ser responsables, ¿no? Puedes contratar a quien tú quieras, ¿no? Pero de repente esa palabra no es lo que ellos quieran escuchar, ¿no? Pero según la ley, ¿qué nos podrías decir de repente sobre el tema de responsabilidad, básicamente bajo este suceso, ¿no? Que pueda ocurrir un accidente fatal? Excelente. En este caso, la ley 29783, la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿qué va a decir? Empleador, en el momento que tú tienes una relación laboral, Exacto. tú vas a tener una responsabilidad y vas a asumir Claro. el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Ahora, de que tú como empleador tengas que realizar otras funciones y no puedas encargarte del tema de implementación del sistema de gestión, puedes tener tu propia área o tener un contratista, Claro, tener tercerizar, ¿no? tercerizarlo, un Exacto. locador puedes tener Exacto. para el tema de seguridad y salud del trabajo. Pero ahora eso no significa o no va a quitar al empleador esa responsabilidad Exacto. de resarcimiento. Ahora hay que recordar algo, ¿no? También la ley, ¿qué te va a decir? Y es específicamente el principio de responsabilidad. Exacto. Si ocurre algún accidente de trabajo, alguna enfermedad ocupacional, el empleador va a tener la responsabilidad administrativa, penal o de cualquier otra índole, Exacto. Y cuando nosotros hablemos de SUNAFIL va a ir al tema administrativo. SUNAFIL, ¿qué es lo que va a buscar en el empleador? Una responsabilidad administrativa. ¿Y qué pasa si este empleador o empresa, ¿no? Dice: ya bueno, voy a subcontratar todo porque no quiero ser responsable de nada, ¿no? O sea, no sé, si voy a construir un edificio, se me ocurre, entonces voy a contratar una empresa de encofradores, voy a contratar una empresa de repente de fierrería, entonces siguen siendo ellos responsables, ¿no? Por más que subcontraten todo el proceso como tal, ¿no? Claro, en este caso, ¿qué ocurre? Ocurre que hay un empleador principal, el cual va a tener su centro de trabajo. Dentro de este centro de trabajo van a estar otras empresas, otros empleadores. Imaginemos de que ha ocurrido un accidente de trabajo dentro de esos empleadores. Empleador A, B, C, están bajo un empleador principal. Exacto. Ahora, ocurre un accidente, ya hay una responsabilidad administrativa del empleador directo de ese trabajador. Exacto. Sin embargo, también hay una responsabilidad compartida. ¿Por qué? La ley también dice, empleador principal, tú tienes que verificar que este empleador que está dentro de tus centros labores cumpla con la normativa de seguridad y salud del trabajo. Sí, es responsable solidario, ¿no? De Sí. cualquier incumplimiento que pueda haber. Correcto. Muy bien. ¿Y qué pasa si de repente, qué pasa con la familia, ¿no? De estas personas, ¿no? ¿El rol de SUNAFIL hasta dónde llega? ¿Solamente ver el tema administrativo con la empresa o también le da algún tipo de asesoría a la familia, que en este caso de la persona que ha fallecido, ¿no? ¿Hasta dónde llega el rol de SUNAFIL, digamos, ¿no? Claro, en este caso... O ya llegan a entrar a tallar otra entidad, ¿no?
con la familia que está quedando en este caso desamparada, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de SUNAFIL? Ya, excelente. En este caso, la SUNAFIL fue creada para el tema de, tiene su competencia 728, pero al tema de responsabilidad administrativa. Ya, es decir, SUNAFIL va, investiga el accidente, encuentra un incumplimiento normativo, errores en el sistema de gestión, deficiencia de algo, capacitación y per se EPPs, alguna medida de control, y te va a decir, tienes algo incumplido, esta es tu infracción, una responsabilidad administrativa. Y no tiene, SUNAFIL no tiene el rol de solicitar alguna indemnización al empleador para el trabajador, para el trabajador o la familia del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? La familia, o en caso haya sido un accidente que no haya sido mortal, debe de ir por la vía judicial, porque es el juez el único que puede determinar la indemnización por daños y perjuicios. Eso, claro, siempre y cuando corresponda. Exacto, exacto. Y dentro de los sectores, digamos, más riesgosos, bueno, hay sectores de riesgo, como es construcción, minería, hidrocarburos, pero no sé si de repente nos puedes apoyar con este dato, ¿no? ¿Dónde existen la mayor cantidad de accidentes o incidentes peligrosos de repente, ¿no? Según el análisis que haya hecho anualmente, creo que se hace un análisis, ¿no? ¿En qué sector normalmente ocurren la mayor cantidad de accidentes, ¿no? ¿Y por qué de repente, ¿no? Okay, en este caso, quien da las estadísticas de los accidentes de tráfico es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ya. Inicial está el tema de manufacturas, el sector de industria, manufacturas. ¿No? Sí. Posterior está el tema de transportes. También vamos a encontrar el sector de comercio. Y luego ya al tema de construcción. Sí, ¿no? Construcción, inmobiliarias. Ellos están en este número. Claro. Luego ya más abajo vamos a encontrar otros sectores como el dinero. Claro. El hecho de que sea construcción y minería sean trabajos de alto riesgo no significa que ocurran siempre esos accidentes. Exacto, pero hay que recordar algo bastante importante, que estas estadísticas las hace el ministerio de acuerdo cuando sean reportados esos accidentes de trabajo, con esa información. Sí, porque justamente a veces soy el sector de riesgo, construcción, entonces uno puede pensar que ahí ocurren la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Cuando hay otros sectores que de repente su labor no es muy riesgosa, pero hay mayor cantidad de personas, ¿no? O el trabajo es muy constante, ¿no? O manejan diferentes cursos o trabajos prolongados, ahí también se origina mayor cantidad de accidentes, ¿no? No olvidemos el factor de notificación, porque a veces cuando hay un accidente que no es mortal, ¿quién lo notifica? El centro médico asistencial donde fue asistido este trabajador. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre si el trabajador o el empleador que está llevando al trabajador dice que no fue un accidente de trabajo? El centro médico asistencial no puede notificarlo, no va a notificarlo. Claro. Entonces no va a haber esto, ¿no? No va a haber esta notificación. Claro. Digamos que puede ser el dato que tiene será con un 70% certero, ¿no? Porque la clínica, bueno, si utiliza el STR, sí o sí lo va a tener que reportar, ¿no? Pero hay otros que de repente no utilizan el STR porque de repente no están obligados a hacerlo y lo mandan a un centro hospitalario y no necesariamente lo reportan, ¿no? Simplemente lo reportan como un accidente común, ¿no? Es lo que yo puedo entender, ¿no? Entonces no tenemos un dato, digamos, 100% real, ¿no? Pero digamos que al menos nos ayuda, ¿no? Porque a comparación de años atrás, ahora la norma ya está un poquito más clara, ¿no? Quién debe reportar, y eso es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones de repente le daríamos sobre este tema a los especialistas en seguridad y salud, ¿no? Básicamente, definir una metodología dentro de un procedimiento, se me ocurre, ¿no? Reportar el accidente dentro del plazo permitido, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones se les puede dar de repente a ellos para que no tengan algún tipo de inconvenientes, ¿no? con la entidad fiscalizadora? En este caso, cuando ha ocurrido un accidente de trabajo, exacto, sí, es necesario señalar de que el accidente de trabajo tiene una definición dentro del diccionario de términos. Exacto. Ahora, como especialista, ellos deberían de identificar, de acuerdo a las características que están presentes, comparar con esta definición. Claro. ¿Ya? En caso cumple, es un accidente de trabajo. Correcto. Si yo ya quería identificar que es un accidente de trabajo, tengo la obligación inicialmente de registrar. Exacto. Registro y de realizar la investigación. Y cuando vamos a hablar de investigación, la investigación se realiza con personal competente, exacto, se participa el comité y también se van a dar medidas de van a haber medidas correctivas, claro, y un plan de acción para cumplirlas. Y ahora, esta investigación no tiene que terminar en este informe, se tiene que supervisar de que esas medidas correctivas se han cumplido. Hacer un plan de acción, ¿no? Se va a hacer, se hizo, ¿cuándo se va a hacer, ¿no? Se hizo, no se hizo, todo el tema, ¿no? Sí, hablar de accidentes es un tema bien amplio
efectivamente. Y ahí quiero, cuando hablas de competencias, por ejemplo, ¿no? Para hacer una capacitación, por ejemplo, ¿qué te hace competente, ¿no? Y eso de repente es importante que tengan en claro los que nos dedicamos a esta especialidad, ¿no? ¿Qué te hace competente para que desarrolles una capacitación? ¿Qué te hace competente para que tú realices una investigación de accidentes? Ahí, por favor, nos podrías lucidar un poquito sobre las competencias. Correcto. En este caso, la norma, claro, tanto en el tema de capacitación, otras acciones que se realiza dentro de lo que es seguridad y salud del trabajo, claro, te va a delimitar como personal competente. Solo dice personal, claro, competente, no te especifica una carrera, no te especifica características adicionales. Claro. Y ahora, si nosotros vamos a la ley 29783, claro, es el empleador, como la norma no te está restringiendo, el empleador, claro, va a señalar cuáles van a ser las características de este personal competente. Claro. Ahora, sugerencias. Claro. Ahora es como sugerencia, porque la norma, claro, no lo señala. Personal competente, ¿yo de qué manera evidencio de que tal persona es competente para capacitar? Exacto. De que esta persona es competente para realizar una investigación de trabajo. Claro. A través de, puedes probar de manera documental el tema de conocimientos, de, claro, la experiencia que tenga esta persona, la carrera profesional que está llevando, ¿no? De esa, claro, manera pueden ser unas evidencias para que tú, como, sí, empleador, puedas señalar, esta persona es competente. Exacto. Porque la norma no te lo dice, no te lo especifica. Sí, pues, ¿no? Básicamente que tenga estudios, que tenga formación y que tenga experiencia, ¿no? Y el empleador dice, oye, para mí es suficiente que tenga, no sé, 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, ¿no? Ya de repente serían más estándares propios que se pueda tener cada organización, ¿no? Ocurre bastante que de repente no se reúnen estos tres, ¿no? De educación, formación, experiencia. Y puede ser competente de repente una persona que tenga formación y que tenga experiencia y no necesariamente que tenga estudios. Como ya te he señalado, solo son sugerencias. Claro. No es algo que la norma te le establece. Claro. Si el empleador puede evidenciar que fue adecuado, fue suficiente, exacto, las pruebas que tenga como contener, deberían de ser. Pero ahora va a quedar a responsabilidad del empleador el señalar, claro, por qué he señalado yo, por qué he considerado, exacto, que esto solo sea suficiente y adecuado. Sí, bueno, pues la norma te habla, ¿no? Que sea capaz y competente, ¿no? Exacto, ¿no? Competente, ¿no? Capaz y competente, ¿no? Y es un poquito, te deja abierto a muchas posibilidades, ¿no? Sí. Pero es también cómo lo quiere abordar cada empleador en este caso, ¿no? Y qué estándares él también se va a imponer para que obviamente no pueda tener ningún tipo de problema dentro del desarrollo de sus funciones, ¿no? Claro. Hay un tema bastante importante, justo el tema de competencia, claro, que es el tema de auditoría del sistema de gestión. Claro. Ahora, en el caso de auditoría del sistema de gestión, ellos tienen su propio decreto. Claro. En este caso, ellos sí señalan características y van a ir a más. Claro. 6 características. El año de la experiencia, a qué ese sector se dedicaba, claro, el tema de los conocimientos, la formación, el tema de qué rubro a qué rubro pertenece esta empresa y entre otros criterios que el empleador puede considerar para la elección de este auditor. Del auditor Mintra, me refiero, ¿no? El auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo. Correcto, ajá. Bueno, claro, en este caso, el nombre original de auditor del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Claro que comúnmente lo vemos como auditor Mintra, le decimos. Sí, ¿no? Ya para no decir todo el tema, pero sí muchas veces a veces escogemos un auditor que, no sé, que está especializado en lo que es hidrocarburos y le queremos mandar a auditar, no sé, una obra de construcción, se me ocurre, ¿no? Y no tiene mucha relación, ¿no? Entonces, sí es importante que en este caso el empresario sepa que tiene que haber una elección, ¿no? De este auditor para que sea acorde justamente al tipo de labor que va a auditar. Claro, ¿no? Sí, tiene su proceso de elección por el tema del auditor, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque muchos de repente cogen, yo quiero que sea No, pero tiene que haber una elección, ¿no? Eso tiene que tocarse en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con los trabajadores. Con los trabajadores. ¿No? Entonces, tú mínimamente como empleador debes de presentar dos opciones. Exacto. Y ahora, ¿qué criterios estás tomando para que tú digas que estos van a ser los auditores competentes para tu empresa? Presentas esta lista y en caso hay algún rechazo, alguno de los trabajadores presenta de que no es suficiente, ahí lo determina. En este caso, cuando hablas de los trabajadores, sería representante de los trabajadores. Representante de los trabajadores, ¿no? Sí. Y más o menos, ¿qué competencias, qué consideraciones deberían tener para elegir a este auditor, ¿no? No sé, si soy una entidad, por ejemplo, solamente administrativa, ¿no? ¿Qué consideraciones, o al menos 2 consideraciones claves para que de repente las personas lo puedan tener en cuenta
que tú creas o que en este caso indica la norma para que puedan contratar un auditor, ¿no? Acreditado, ¿no? Justo como previamente lo señalaba, sí. Ya la norma te dice claro. que debe tener ver el tema del rubro, del sector donde está esta empresa, sí. El tema de la experiencia de este personal, de este auditor, ya. El tema de la formación, la capacitación, si tiene experiencia o no se dedicó al sector. Eso principalmente. Sí. Igual hay más criterios que sí te lo señala este decreto. Claro, este decreto claro. Pero digamos que es lo básico, ¿no? Así que una empresa puede tener esos criterios para poder elegir a un auditor que realmente le sume a su organización, ¿no? Sí, y hay que ser bien cuidadosos del tema. Yo no puedo ser una empresa, por ejemplo, hagamos un caso, una empresa minera, y que al auditor que yo esté eligiendo no conozca los procesos de la minería. Exacto, ¿no? Sí, entonces, ¿qué te convendría? Claro, ¿qué te parece más conveniente en materia de seguridad? Que esta persona tenga experiencia en el sector minero, tal vez un ingeniero de minas, un geólogo, un metalúrgico, que haya trabajado en minas. Y claro, sea autorizado por el MTP para poder realizar esta auditoría. Y hoy en día sí hay, pues, ¿no? Digamos, sí hay bastantes auditores, porque de repente en su momento podría darse el caso como excusa, oye, pero he buscado y nadie se ajusta a mi sector, podría darse el caso. Entonces, he elegido a que es lo más cercano que tengo, porque fue en función a la realidad de ese momento, ¿no? Pero hoy en día, por lo que sé, sí han incrementado la cantidad de auditores, ¿no? Y seguramente seguirán incrementándose, porque para que puedan cubrir toda la cantidad de empresas que existen aquí en el Perú, efectivamente se necesita una cantidad considerable, ¿no? Cari, quiero hacerte una consulta. ¿Qué pasa con estas empresas que de repente tienen el afán de hacer las cosas bien? Pero sí, pues no, a veces se encuentran asesores, ¿no? Diversos asesores, pero yo quiero de repente estar seguro de qué es lo que voy a hacer. ¿Podría yo pedir algún tipo de apoyo a Sunafil? Porque a veces entre empresarios comentan, oye, Sunafil solamente me fiscaliza y me pueden multar. Pero de repente ya me crean a mí una percepción equivocada, ¿no? Entonces, ¿cuál realmente sería el apoyo que me puede dar a mí Sunafil como empresa mediana o pequeña, ¿no? Que quiero cumplir, ¿no? Excelente, es un buen punto. Claro. El hecho de que recordemos que la Sunafil va a tener diferentes funciones. Exacto. Dentro de eso está la promoción del cumplimiento normativo sociolaboral y de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se puede realizar? El empresario puede solicitar, el empleador puede solicitar una capacitación, una orientación o una asistencia técnica a Sunafil. Ahora, a través de la mesa de partes, virtual o presencial, de acuerdo a la intendencia regional que te corresponde. Siempre de acuerdo a eso. Es lo que se puede realizar. ¿Qué es una asistencia técnica, por ejemplo? La orientación, entiendo, es que es como una capacitación, te digo, tienes que hacer esto. Ellos no te van a hacer la documentación, ¿no? Te van a orientar, ¿no? Pero ¿qué cosa llamamos una asistencia técnica? En el caso de asistencia técnica, se hace referencia a que un inspector, porque la asistencia técnica lo hace un inspector, va a ir a tu centro de trabajo, va a ir a solicitud, puede ir a solicitud del empleador, ¿ok? Ahora, él va a revisar, de acuerdo a la materia que se ha determinado, qué revisar. Por ejemplo, revisar la materia del comité de seguridad, revisar si hay un libro de actas, si hay un funcionamiento normal. Y luego va a levantar esto en un informe. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué se está haciendo mal? El tema, por ejemplo, del registro de EPPs, el tema de los registros obligatorios del sistema de gestión, también va a revisar y va a decirte si está bien, no está bien, es suficiente o no. Y te va a dar también, luego de observar qué es lo que se está fallando, cuáles son las recomendaciones. Eso es una asistencia técnica. Ya, bien. Y después de eso, tengo la obligación de levantar, ¿no? Porque es como un informe que me van a entregar, esto hay que mejorar, etcétera, y yo tengo que levantar esas observaciones, ¿no? Las acciones específicas, en este caso, siempre van a tener una finalidad del cambio conductual del empleador. Exacto. Ahora, si estamos haciendo una asistencia técnica, ¿cuál es su finalidad? De cumplir con la normativa sociolaboral o de seguridad y salud del trabajo, como corresponda, ¿no? Exacto. En este caso sí, se sugiere siempre que se levanten esas observaciones con la finalidad preventiva. Sí, efectivamente, a veces yo conozco varios amistades, ¿no? Que en sí tienen un poco de... O sea, se crean juicios, ¿no? Oye, es como que la SUNAT, no sé, se me ocurre, me va a multar, no. Pero hay un detrás, ¿no? Hay algo preventivo, ¿no? Te van a alertar, te van a orientar, ¿no? En este caso, te van a ayudar a que tu sistema de gestión se pueda fortalecer en el tiempo
y puede evitar cualquier tipo de evento, ¿no? Como accidentes, como enfermedades ocupacionales y todo lo demás. Basta de suposiciones. Hoy revelaremos lo oculto en nuestro segmento Mitos y Verdades. Mito, ¿verdad? ¿Sunafin solo actúa cuando existe una denuncia de una persona? Es un mito. Para que haya una inspección, fiscalización por parte de la SUNAFIL, hay diferentes formas de generar una orden de inspección. Ahora, dentro de estas, una de estas es la denuncia. La norma te dice denuncia, no te delimita si es que es el mismo trabajador, familiar, el sindicato, o compañero de trabajo, no lo delimita, solo dice denuncia. Ahora, las siguientes, por decisión interna de la autoridad de trabajo, lo puedes decir una decisión interna. Ahora, un órgano del Estado, un órgano público, fundamentando el por qué, pueden solicitar una inspección del trabajo. De oficio, digamos, sí, ¿no? De oficio. Fundamentando. Ahora, también el inspector, a solicitud del inspector. Imaginemos que un inspector va a una empresa para fiscalizar un tema sociolaboral. Sin embargo, al ir, identifica un área, un punto en el cual el trabajador está en alto riesgo. Él puede solicitar una inspección como inspector. Y finalmente está el otro, que es a solicitud de las organizaciones gremiales o de los sindicatos. Entonces, ese es un mito. Mito. Ya, bien. Otro mito y verdad. ¿Solo las empresas grandes están obligadas a implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las pequeñas no? En este caso también es un mito. Recordemos algo, la ley 29783 es aplicable para todos los sectores. Y cuando hablamos de todos los sectores económicos, también vamos a hablar del sector público, el sector privado, las Fuerzas Armadas. Todos ellos deben tener su sistema de gestión. La norma no te da un límite mínimo de trabajadores. En el momento que el empleador tenga una relación laboral con un trabajador, ya tiene esa responsabilidad de implementar ese sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, acorde a la cantidad de trabajadores que tengas, claro. Cuando me hicieron una consulta, me dicen, nosotros solamente somos 2 gerentes, no tenemos ni un trabajador. Yo también estoy obligado a implementar si solamente somos 2 y no hacemos nada, dicen. En este caso, ¿cómo sería? Como he señalado, tiene que haber una relación laboral. Excelente. Si hay trabajador, deberías de tener tu sistema de gestión. Mito, ¿verdad? En este caso, cuando ocurre un accidente, un daño a una persona, SUNAFIL da la orden para que se pague una indemnización a esta persona afectada o se va a otro tipo de instancia. Es un mito. SUNAFIL no tiene competencias en el tema de indemnización. SUNAFIL tiene hasta el tema de responsabilidad administrativa. Ahora, el tema de indemnizaciones solo lo puede dar un juez. Un juez puede darte esa indemnización por daños y perjuicios. Claro, siempre y cuando corresponde. Mito, ¿verdad? ¿Un ex trabajador puede realizar una denuncia a SUNAFIL si ve que se ha visto vulnerados sus derechos? Eso es verdad. Es verdad. Un ex trabajador puede realizar una denuncia. Recordemos de que el tema, se tiene un plazo de 4 años para realizar una denuncia antes de que esta ya no se pueda realizar, ¿no? Una consulta. ¿Qué pasa si de repente viene un inspector laboral y yo no lo dejo entrar? O sea, toca el timbre, pero obviamente se escuchan ruidos que están trabajando. Simplemente, ¿cuál es el accionar del inspector laboral? ¿Se retira? ¿Deja un documento? ¿Viene una sanción para la empresa por no dejarlo ingresar a las instalaciones? ¿Cuál es el accionar de SUNAFIL bajo ese suceso? El impedimento de ingreso a este inspector es una infracción. Es una infracción, está señalado en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. El inspector va a esperar un tiempo específico y si es que el empleador no da las facilidades de ingreso, va a impedir la inspección por parte del inspector, va a dejar una constatación de hecho, ¿no? Y va a señalar de que ha habido un impedimento de su labor inspectiva. Claro, son 10 minutos, mal no me recuerdo, salió una resolución. Y sí, pues, ¿no? Obviamente, oye, antes que exista SUNAFIL, recuerdo bastante que las empresas, ¿no? Negaban el acceso al inspector y las multas eran pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué decía el empleador? Mira, si es que entra
el inspector laboral va a encontrar infinidad de faltas y obviamente la multa me va a salir más caro, ¿no? Entonces prefiero que me multe por no dejarlo ingresar, que es lo mínimo, entonces y simplemente le negaban el acceso. Hoy en día ha cambiado, ¿no? ¿Me podrías comentar un poco del incremento de las multas a comparación de antes? ¿Qué tanto se ha incrementado, por ejemplo, una multa por diversos incumplimientos, ¿no? Ah, excelente. En este caso, las infracciones, de acuerdo a este reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, van a ser leves, graves y muy graves, excelente, de acuerdo a la materia que corresponda. Claro. En seguridad y salud del trabajo, haríamos referencia al artículo 26, 27 y 28, leve, grave y muy grave, y recordemos que estas infracciones, las multas, van a estar en valor a la UIT, y la UIT cambia cada año, cambia cada año. Ahorita creo que está en 6.000 y algo, ¿no? 5.350. 5.000. Ya, pues, sí está caldito, ¿no? ¿Y cuál es la, digamos, la multa más alta, ¿no? Si bien es cierto, ve en función a la cantidad de trabajadores, el tipo de falta, pero hoy en día, digamos, ¿cuál es la multa más alta que se ha impuesto a una empresa? Asumo yo que normalmente puede ser por un accidente de gravedad, ¿no? Es lo que asumo, ¿no? Pero ¿cuál es la multa más alta que se haya puesto a una empresa, ¿no? Si de repente tienes ese dato, ¿no? No tendría el dato específico, claro, sin embargo hay que tener en cuenta algo, claro, de que tú señalas, por ejemplo, un accidente de trabajo. Claro. Ahora, el incumplimiento no es el accidente de trabajo, el incumplimiento, claro, es qué ha hecho el empleador antes, claro, de que ocurra este accidente de trabajo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si no he realizado un IPRC? Bueno, claro, hay una multa. Si no hay un reglamento claro, interno, si tienes más de 20 trabajadores, o si no tienes un sistema de gestión, o si no lo has capacitado, claro, todas esas multas se suman. Exacto. Se suman. Y hay que hacer una diferencia. Las multas van a variar también de acuerdo al tipo de empresa. Microempresa, pequeña, claro, empresa, exacto, y una no MIPE, ¿no? Ahora, para uno acceder a ese tema de micro y pequeña empresa, tiene que estar en el régimen MIPE del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entendiendo de que la multa en referencia al número más alto sería una no MIPE con la mayor cantidad de trabajadores y siendo la falta más grave, una infracción, claro, muy grave. Claro. Sí. Pero no hay que ser tampoco tan negativos, porque claro, ¿qué ocurre? El año pasado el Tribunal de Fiscalización Laboral señaló de que cuándo va a ser subsanable y cuándo va a ser insubsanable. Claro, exacto. Y cuando hablamos de insubsanable, hacemos referencia a que cuando ha ocurrido un daño, en este caso a la salud del trabajador, y estos daños son irremediables. ¿Y qué hacemos referencia en daños irremediables? Accidentes de trabajo mortal, porque no se puede recuperar, el tema de enfermedades ocupacionales que no puedan recuperarse, el tema de accidentes incapacitantes permanentes, claro, o entre otros que no puedan remediar. Claro. Si es que no ocurrió un daño, esto es subsanable. Claro. Entonces el inspector lo que te va a dar es una medida de requerimiento para que tú levantes estas observaciones, estos incumplimientos, dentro de un plazo razonable. Si tú presentas estos documentos, lo que te solicitó el inspector antes de que salga algún tipo de acta, claro, no correspondería, ¿no?, el tema de multas. Bien, excelente. Bien, Gary, quiero consultarte, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el reto más grande que tiene SUNAFIL de cara a los próximos años? En este caso, Santiago, SUNAFIL está tiene como focalizar el tema de la prevención. Y desde la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL se están realizando diferentes actividades. Dentro de eso tenemos el proyecto Munisegura, que se lanzó el año pasado y también se está desarrollando durante este año. ¿Cómo es Munisegura? ¿Cómo es? Munisegura es un trabajo articulado. Tanto la SUNAFIL como Servir realizan intervenciones en las municipalidades a nivel nacional, en todas las regiones. ¿De qué trata? SUNAFIL realiza asistencias técnicas a las municipalidades, es decir, van a corroborar que tengan las evidencias documentarias y también testimoniales. Pueden solicitar testimonios de los miembros del comité, del sindicato, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Claro. El tema del registro de capacitaciones, registros de los equipos de protección personal, claro, el funcionamiento del comité de seguridad y salud del trabajo. Ahora, con estas asistencias se elabora un informe. Esta información se comparte con Servir. Y ahora, Servir evalúa
Esta municipalidad tiene un cumplimiento del 50%, 20%, 10, 70, 70, a lo que se considere, a cada situación como se presente, y entonces Servir va a brindar acompañamiento a estas municipalidades para levantar estas observaciones. Eso es a nivel nacional, ¿no? En cada una de las regiones. El año pasado se realizó a las 26 regiones, considerando la provincia constitucional de Callao, y ahora se está brindando a 30 municipalidades a nivel nacional. Sí, recuerdo que salió también en el 2019, me parece, el reglamento de seguridad de salud para obreros municipales también, no sé si recordarás, ¿no? Entonces, sí, de una u otra forma, hay ciertos seguimientos que se hacen a estas entidades que también son públicas, ¿no? Correcto. Y en este caso de los trabajadores o de los obreros municipales, sí, hay que recordar que ellos están en el régimen 728. Y claro, si recuerdas, te comenté que Sunafil tiene competencia bajo lo que es 728. Exacto. Y entonces es por eso de que de manera articulada tanto Sunafil y Servir buscan la mejora en el tema de seguridad y salud del trabajo para los trabajadores de las municipalidades, ¿no? Excelente, excelente. Había escuchado que existe un aplicativo. ¿Podrías explicar un poquito cómo es el tema? Sí. Acompañado de la tecnología, Sunafil está buscando llegar al empleador y desde una manera preventiva, no sancionadora. ¿Cómo se llama el aplicativo de Sunafil? Se llama ELSA. ELSA inicialmente fue creado para informar sobre el tema del comité y supervisor de seguridad y salud del trabajo. En caso no tengas un comité o un supervisor, te va a guiar el paso a paso, te va a dar información. Normalmente, si nos vamos a la norma, ¿qué norma deberíamos seguir para hacer el paso a paso? La resolución ministerial 245/2021 TR. Ahora, este aplicativo web, porque puedes observar en el buscador de tu preferencia en la computadora, te va a señalar el paso a paso de una manera más interactiva, te va a brindar información, te va a ejemplificar muchos casos, el tema de la convocatoria, los 15 días que tienen que mediar, esos plazos te los señala. En caso no tengas tu comité o tu supervisor. Ahora, en caso, ¿qué ocurre si ya tienes? Tú puedes diagnosticar si la elección que realizaste fue adecuada. Recordemos que el tema de la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, solo participan los trabajadores que no son de dirección y confianza. Porque este comité es bipartito, tiene representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores son elegidos por los trabajadores, no participan en dirección y confianza. Representantes del empleador, designados por el empleador, y son específicamente personal de dirección y confianza. Te puede realizar este diagnóstico en caso hayas hecho esta elección. Y acaba de lanzarse la segunda parte de ELSA. Y va a agarrar dos temas. Uno, la identificación del peligro y evaluación de riesgo por puesto de trabajo. Esta va a ser una herramienta digital que va a ayudar al empleador a que pueda elaborar, conocer cómo puede elaborar su IPER. Te va a dar una muestra, te va a dar ejemplos que el empleador puede utilizar para hacer su propio IPER. Te va a dar una base. Ahora, ¿cuál es el otro? Línea base. Para poder implementar un sistema de gestión tenemos que saber cuál es el diagnóstico, cuál es mi inicio, mi línea base. Esa línea base en concordancia a la resolución ministerial 050/2013 TR. Esas son dos herramientas bastante importantes. Nuevamente, sin miedo, es preventivo, no es sancionador. No es que Sunafil vaya a agarrar tus datos y va a realizar una fiscalización. No, tiene un carácter preventivo y bueno, les recomiendo utilizarlo. Sí, efectivamente, digamos que es apoyar al empleador para que ya no tenga de repente una excusa, oye, desconozco, ¿no? Y difundir, ¿no? De esta forma, digamos, nosotros también apoyamos en la difusión de esta información para que los empresarios tengan herramientas suficientes, tengan a quien llamar, ¿no? ¿Y quién ahorita no tiene un celular, pues, ¿no? O sea, no es una excusa de decir esa información no me llega, ¿no? Sino yo tengo que buscar, desde que tengo una empresa y contrato personas para trabajar, ya tengo la obligación de adoptar las medidas necesarias para que esta persona simplemente no se accidente o no se enferme, ¿no? Esa sería la recomendación. Bien, Gary, quiero hacerte una pregunta más personal, ¿no? A lo largo de este tiempo, ¿cómo tú ves la evolución de la cultura de seguridad y salud desde que salió la ley en el año 2011?
En este caso, interesante la pregunta, ya que la ley 29783 busca ese tema de promover el cumplimiento, tener una cultura de seguridad y salud del trabajo a nivel nacional. Ahora, desde mi punto de vista como especialista, yo considero que ha estado mejorando ese tema de la seguridad y salud del trabajo. El tema de las condiciones, el tema de las medidas de control, el IPRC, el tema preventivo está mejorando. Sin embargo, porque siempre tenemos oportunidades de mejora, ya sea desde el Estado, el empleador, los trabajadores, con esa finalidad de evitar el tema de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Siempre con un tema preventivo. Excelente, excelente, Gary. Bien, Gary, para ir cerrando esta amena entrevista, quisiera que nos puedas indicar un poquito cómo podemos seguir en las redes sociales a Sunafil, en qué redes sociales están. En caso estén interesados en poder seguir a Sunafil, pueden seguir a través de el Facebook, el Instagram, el Twitter, LinkedIn y entre otras redes sociales, Sunafil Oficial. Recuerden que Sunafil es un aliado estratégico y siempre vean por el lado preventivo. Nosotros brindamos cursos virtuales, seminarios, congresos, también el tema de asistencia, orientaciones, todo gratuito porque es un servicio público. Justamente eso te iba a decir, y eso es fundamental tenerlo en cuenta a todos los amigos que nos están escuchando, ¿no? Sunafil no solamente busca una fiscalización para sancionar, hay todo un detrás, hay profesionales como Gary y muchos seguramente de su staff que conocen bastante del tema, que están dispuestos a darte una buena orientación, ¿no? Una buena asesoría, con pro justamente de evitar cualquier tipo de daño a los trabajadores, a las personas. Vamos cerrando este tema. Yo me despido de todos mis amigos. Me despido hasta un próximo capítulo, no me estoy despidiendo. Entonces, les doy el agradecimiento de antemano. Gary, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Y ya nos vemos en otro episodio. Y seguramente a Gary lo tendremos próximamente para tocar algún tema específico, de repente, que esté dentro de la coyuntura en ciertos momentos. Muy agradecido, Gary. Muchas gracias, Santiago. Nos despedimos de todos nuestros seguidores. Hasta pronto y nos vemos. Seftimaniaco, si estás buscando un aliado que te ayude a gestionar los servicios de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con los amigos de Seftian Construction, quienes desarrollan los servicios de supervisión de seguridad y salud en el trabajo, auditoría en seguridad y salud en el trabajo, homologación de proveedores y capacitaciones para empresas. Ten en cuenta que este servicio lo tienen certificado con ISO 9001, ISO 45001 e ISO 37001. Si deseas más información, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. Seftian Construction S.A.